por parte mía en esta ocasión, y una muy breve receso, y luego vamos a pasar a las preguntas y al intercambio con ustedes. Me avisan si se ve bien ahora la presentación. ¿Se está viendo bien, Jennifer? En la partecita de abajo está un poquito cortada. Sí, vale, no sé, déjame salirme. A ver. Usted hizo algo que la arregló ahorita. No sé qué hizo. Sí, no sé qué sería, pero... Buenos días. Profe, tal vez si tiene el inconveniente para proyectar, si lo pasa por el grupo de WhatsApp, creo que cada uno lo puede ir viendo, ¿no? Y nos avisa cuando cambie de página. Ya. Oye, lo que pasa, fíjate, yo soy tan maleta en este tipo de asuntos que yo no sabría cómo pasarlo por el WhatsApp. Entonces, eh, 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 vamos vamos a ver si de repente la cosa, hace un rato el asunto funcionó. No sé qué, déjenme ver. Si será que agarré una presentación que no es la debida. No, esta no es. Bueno, vamos a ver si el problema está en que... Ah, ok. Ahora sí se ve. Sí se ve, profe, Sí, perfecto. sí, sí se ve. Oh, Bien. perfecto. Ok, no sé qué pasó. Algún milagro ocurrió repentinamente. Bueno, amigos, entonces, fíjense, aquí vamos a intentar hacer una revisión conceptual. Eso tiende a ser un terreno un poco árido. Por eso les sugerí que intentaran revisar el texto que va a ser una de nuestras referencias principales eh, en esta ocasión, porque vamos a ver varios conceptos y los conceptos tienden a ser no solo áridos, sino además difíciles de procesar en conjunto si no se tiene una referencia previa de lo que se va viendo. En todo caso, intentaremos aclararlo cuando ustedes nos planteen las preguntas e intercambiemos opiniones. Fíjense, vamos a revisar por una parte política social, luego Estado y regímenes de gestión, todo eso asociado, por supuesto, con lo que tiene que ver con la dimensión social de estos conceptos. Y pusimos esto como un subtítulo bastante pretencioso de reflexiones conceptuales sobre el último siglo, porque sobre todo, después de que Thais hizo una visión histórica de largo alcance, nosotros vamos a concentrarnos en qué ha ocurrido con estas nociones en lo que ha sido el último siglo y especialmente el último medio siglo, como vamos a ver más adelante. Bueno, fíjese, hay que empezar por repasar la forma en que vemos la política social, porque va a influir en el modo en que nosotros definimos el Estado social. Cuando digo nosotros, digo yo, ¿no? Es decir, cómo visualizo la política social y el efecto que eso tiene en la definición de Estado social y también en la definición de Estado de bienestar que eh, eh, abordo en el trabajo que es. Fíjense, yo he trabajado con esta idea de política social, que puede entenderse como el conjunto de acciones públicas, estatales, no estatales o mixtas, prioritaria y directamente destinada a la vida de la población o de grupos significativos de la misma. Entonces, fíjense, aquí hay varios subrayados que es importante plantearse. Por un lado, la política social se refiere es un tipo de política pública, y las políticas públicas pueden ser estatales
pero pueden ser de otro tipo. Lo público es aquello que interesa a una colectividad, a un colectivo. Puede ser hasta un micro colectivo. Es decir, los asuntos públicos son asuntos que conciernen e interesan a una colectividad, y las políticas, lo que podemos considerar como políticas, son cursos de acción para resolver los problemas que inquietan desde un punto de vista colectivo, desde un punto de vista público. ¿Okay? Entonces eso es un primer elemento que es importante. Sin embargo, nosotros vamos a centrarnos especialmente en lo estatal porque es un punto de referencia básico para uno poder ir revisando más centradamente cuál es la evolución que tiene la política social dentro de un panorama general como el de un país. ¿Okay? Es decir, la política estatal tiende a ser un punto de referencia fundamental, más allá de que otros actores impulsen o cooperen con áreas de gestión vinculadas con esa política. Una cosa que es importante es que la política social busca incidir directamente en las condiciones sociales de la población. Y fíjense, esta es una idea que subraya mucho Titmuss, uno de los autores que mencionó la profesora Maingón, porque hay otras políticas que toda política pública influye en la población que puede verse afectada por ella. Pero el propósito y el objetivo central de la política social es encaminarse directamente a mejorar las oportunidades o las capacidades de la población a la que se destina. Por ejemplo, la política económica que busca generar riqueza en un país, que busca mejorar los niveles de producción, que busca fomentar la prosperidad en un país, influye en las condiciones de vida, pero es una influencia de tipo indirecto. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante este elemento como un rasgo, digamos, muy central de la definición de política social. Y como siempre, hay algo que es difícil de discernir en abstracto, que es qué es lo social, porque muchas veces entonces lo social, como veíamos cuando se lo planteaba Thais, puede confundirse con todo aquello que concierne a la sociedad, y es importante decir que aquí la política social y en la literatura cada vez más, la política social es un tipo de política social que se distingue de otras políticas. Y por eso las condiciones sociales de vida a las que se refieren se distinguen de las condiciones políticas, se distingue de las condiciones ideológicas. La dimensión de lo social, ahora vamos a ver cómo podemos delimitarla desde un punto de vista más práctico y en función de lo que ha sido identificado como las acciones que entonces decíamos que lo estatal va a ser nuestro centro como punto de referencia en la revisión de políticas de alcance nacional. Decíamos también que la política social tiene como destino básico la mejora de las condiciones sociales, es su objetivo declarado, pero no necesariamente es un objetivo que logra cumplir. Y luego, lo social, y esto es importante destacarlo desde un inicio, ha cobrado desde el siglo XX una acrecentada relevancia entre los problemas públicos por la creciente incidencia de la idea de derechos sociales, entre otros motivos. Es decir, lo social y la política social han ido alcanzando gradualmente una relevancia particular porque ha adquirido legitimidad la idea de que la población es titular de derechos. Y sobre esto Xavier va a abundar seguramente en su
presentación la semana que viene. ¿Cómo se está escuchando, amigos? ¿Está escuchándose bien? Sí, profe. Ok. Sí, se escuchó un pedazo bien, profe, pero otro sí lo escuché yo con interferencia. Sí, a mí me sale el anuncio, miren, lamento, espero que digamos con el respaldo un poco de las láminas, eso se matice. Esta falla porque también me aparece digamos, el cartelito conexión es inestable, pero bueno, tendremos que avanzar así. Por lo menos lo que es básico es que lo fundamental puedan irlo captando y mejorando. Está Pero, bien, y profe, como siempre, fíjense, tranquilo. lo social siempre, entonces, chévere, chévere, María. Cuando hablamos de política social, siempre la idea de lo social es la que enreda más el papagayo, como decimos, ¿no? Y por eso es que más que una definición puramente abstracta, optamos por una referencia empírico-histórica de esa designación. ¿Okay? Y fíjense, política social no es un término que haya sido un término popular en toda la historia, ni desde hace demasiados siglos. ¿Okay? La política social es un término que se popularizó sobre todo desde la Segunda Posguerra Mundial y se popularizó junto con la extensión de los estados interventores en lo económico y lo social, estados interventores en lo económico y lo social, que en el caso de los países desarrollados son los estados de bienestar. ¿Ok? Y junto con eso también con la consolidación de los estados sociales de derecho, que empezaron a germinar hacia los años 20 del siglo pasado. El primer estado social de derecho que se identifica es el mexicano en 1917 con la Constitución de Querétaro y muy especialmente la Constitución alemana de 1919, que es considerada la primera constitución que postula un Estado, la intervención del Estado en lo económico y en lo social. ¿Okay? En todo caso, la política social va cobrando más popularidad como término desde hace más o menos medio siglo, aunque desde mucho antes venían generándose prácticas que luego van a irse conglomerando o aglomerando bajo este concepto. Esas acciones, por ejemplo, las acciones educativas que venía haciéndose en los países y especialmente promoviendo los estados, por ejemplo, en definitiva, ya a finales del siglo XIX, la mayor parte de la población, cerca del 80% de la población alemana, tenía educación primaria. Lo mismo ocurría en Estados Unidos. O sea, a comienzos del siglo pasado había una parte muy importante de las poblaciones de lo que hoy en día consideramos países desarrollados que habían asistido y participado en niveles educativos fundamentales como la educación primaria. Eso se venía generando, pero la educación era una iniciativa que además era vista con frecuencia no tanto como un factor de mejora de las condiciones de vida, sino como un factor de unificación, bien fuese, o de unificación nacional. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la difusión de la educación de manera bastante temprana se debió a que era una población que recibía migrantes y la educación tenía un papel de generar un sentido de pertenencia a la nación que se estaba formando con esa migración masiva que fue llegando desde finales del siglo XIX. Y en otros casos tenía un papel muy importante desde el punto de vista religioso. Por ejemplo, en Alemania empieza a promoverse la educación, sobre todo
por una idea que germinó con el protestantismo, que era la idea de que el creyente se vinculaba directamente con Dios y que el papel de la iglesia no debía ser un papel de intermediario abusivo. Y por eso la lectura de la Biblia por parte de la población era fundamental, y para que la gente leyera y procesara la Biblia era importante que la población fuese educada. Y fuera de eso, en otros contextos, por ejemplo, en toda la épica de la Revolución Francesa, la ilustración le daba a la educación un papel absolutamente central como parte de la libertad, como valor, uno de los valores principales que se postulaban. Definitiva, eso ocurría con la educación, pero también habían acciones en materia de saneamiento ambiental en las ciudades crecientes que empezaron a poblarse, muy especialmente desde el siglo XIX, y luego empiezan acciones ya más especializadas como las que nos hablaba Thais la semana pasada, cuando empiezan los seguros sociales, los seguros de accidente. El precursor básico ahí es Bismarck en Alemania a finales del siglo XIX, que empiezan entonces un poco las acciones de seguro social, seguro de enfermedad, seguro de vejez, seguro contra accidentes. Y esto va a ir, digamos, ya generando una mayor densidad de la participación del Estado en materia social. Y fíjense, cuando esto cobra luego un vigor mayor con los estados sociales de derecho, y sobre todo cuando se empieza a promover el crecimiento de lo social dentro de esos estados, entonces va a ir cobrando también una mayor identidad terminológica, una idea que antes estaba dispersa, o una idea que no había logrado cristalizar plenamente, no había logrado fortalecerse. Y la idea de política social es una idea que entonces va agrupando una variedad de iniciativas que antes existían, pero que estaban dispersas en la acción del Estado y que tenían una importancia de paso bastante menor a la que van a cobrar a partir de la segunda posguerra mundial, a partir de los años 45 en adelante del siglo pasado. En ese sentido, es muy útil recurrir a la historicidad del concepto de política social. Cuando uno revisa las funciones más destacadas en la administración ejecutiva del Estado moderno, están, por una parte, las tradicionales funciones del Estado mínimo o gendarme, administración general, defensa y relaciones exteriores, orden interno y justicia. Luego están las funciones de provisión de infraestructura física, las funciones económicas, que pueden ser de distinto tipo, de regulación o control, de fomento y subsidio, de protección de la producción nacional, de producción directa por parte del Estado, a través de empresas del Estado, etcétera, ¿no? Y una función que entonces va cobrando cada vez más notoriedad con la formación del Estado social, que podemos decir que el primer Estado social que uno puede identificar es justamente el Estado social de Bismarck a finales del siglo XIX. Van presentándose con creciente nitidez las funciones sociales. Las anteriores, o sea, las tradicionales, las funciones, junto con las funciones de provisión de infraestructura de manera bastante limitada, y las funciones económicas eran funciones que
tendían a producir siempre el Estado moderno, con distintas características. Pero el papel destacado de las funciones sociales es bastante más reciente, al igual que otras funciones que podemos agrupar como de cuarta generación, como las funciones en materia ambiental, en materia de promoción de la paz, etc. Bueno, fíjense, retomando un poco lo que decía Thais, pero intentando adentrarnos más en lo que tiene que ver con nuestro siglo, podemos decir que los grandes modelos internacionales de la política social desde el siglo XIX pueden clasificarse de este modo. Por un lado, un modelo limitado y auxiliar de política social que se ha calificado con frecuencia como residual, que es lo típico antes de que surgieran los estados sociales, ¿ok? Es decir, lo típico es que la política social, si es que podemos hablar de política social, o quizá pudiésemos hablar más bien de acción social de los estados, era una acción social residual. Luego surge el modelo de seguro social, que algunos también titulan como el modelo laboral de política social, desde fines del siglo XIX en algunos países, y este se asocia con el inicio del Estado social, que es un concepto sobre el que vamos a volver más adelante. En tercer lugar, empieza a irse generando un modelo de universalismo social intervencionista, y hablamos de intervencionista por el gran papel que se le va a otorgar gradualmente al Estado en este modelo, a la participación del Estado en este modelo. Y este modelo de universalismo comienza en algunos países alrededor de los años 20 del siglo XX, mediante los estados sociales de derecho, especialmente, como decíamos, el caso del Estado social alemán, conocido como la Constitución de la República de Weimar, y se consolida luego con el estado de bienestar europeo en la segunda posguerra. Podemos decir que es allí realmente en donde, más allá de lo que digan las constituciones o las proclamas de acción, es con el estado de bienestar, especialmente en Europa, después de la posguerra, que empieza a cobrar plenamente cuerpo un modelo de universalismo social, muy vinculado también con la proclamación de los derechos humanos por parte de Naciones Unidas, que de nuevo ahí seguramente Xavier va a ilustrarnos a ese respecto en su presentación la próxima semana. Este modelo de universalismo social va a tener como dos variantes que es interesante mencionar. Una variante va a enfatizar mucho en la dimensión contributiva, es decir, en la participación de los trabajadores en particular, mediante la expansión gradual del empleo formal como una vía para acceder a crecientes derechos. ¿Ok? Entonces hay un modelo que le da un gran peso a esta dimensión contributiva, y eso es una característica que particularmente marca a la seguridad social. Y hay otra variante que es una variante ciudadana, que está centrada en universalizar los derechos de las personas. Es decir, más allá de la dimensión laboral y más allá de la contribución particular, hay unos derechos sociales universales que empiezan a ser reconocidos y a los cuales se supone que hay un interés del Estado, o que el Estado debe expresar un interés por cumplirlo en favor de los derechos. Es frecuente que estas variantes se combinen de distinto modo en las políticas sociales reales de muchos países. Por ejemplo, ciertos grados de educación universal son asumidos como un derecho típicamente ciudadano. Y, como decía, por ejemplo, la seguridad social tiene una dosis más frecuente de aportes contributivos de trabajadores y de empresarios junto con
la participación del Estado en su financiamiento, y esta combinación es lo más frecuente, digamos, en el campo de las políticas sociales reales. Desde los años 70 en particular, se ha hablado de un modelo neoliberal, pero yo insisto mucho en que este modelo es mucho menos influyente de lo que se ha supuesto y lo que frecuentemente se dice en materia social. Ha habido una influencia del neoliberalismo en el campo económico, pero en el campo de lo social propiamente ha habido una exageración antipedagógica en la frecuente referencia. Es como es un término que se ha usado exageradamente e imprecisamente para el análisis en general y en particular para el análisis de la política social. Y eso lo vamos a ir viendo. Además, se supone que uno de los casos, o que los casos más relevantes del neoliberalismo en materia social, con frecuencia se dice que se han visto en América Latina, y vamos a ver más adelante en la siguiente unidad que esto es bastante discutible. ¿Okay? Entonces, el neoliberalismo, dependiendo de cómo lo definamos, y eso también lo veremos con alguna calma después, pero el neoliberalismo podemos darle relevancia desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la política social, todo indica que ha sido visto, ha sido sobrevalorado en sus efectos, en los efectos reales que ha tenido. Y hay luego un modelo neouniversalista que se ha ido generando, sobre todo desde los años 80, que tiende a ser más gradualista que el modelo, se quiere, formalista jurídico, que enfatiza mucho en el deber ser de las políticas, y este es un universalismo que reconoce más sus limitaciones y que intenta ir construyendo posibilidades de alcanzar a sectores de población de manera más gradual y más viable. Es también un universalismo que podemos considerar más plural, es decir, ya no está tan sometido o sujeto solo al Estado, sino que también se ve con más frecuencia la idea de que hay una participación de organizaciones de la sociedad civil, de que hay un papel que cumple el sector privado con bastante frecuencia. Pensemos simplemente en el campo educativo o en el campo de los entes prestadores de salud. Y es también un modelo más participativo que enfatiza más en el papel, por ejemplo, preventivo en materia de salud que tiene y de las comunidades. Y también en otros campos, por supuesto, de la gestión social. Y también es un modelo que se preocupa más por la efectividad y la eficiencia, porque un poco por la experiencia que ha generado a menudo problemas de un gasto que no es siempre todo lo pertinente y lo bien conducido que podría aspirarse, ¿no? Esto en todo caso son elementos que se quiere actualizan la idea del universalismo que se había planteado ya desde varias décadas anteriores, y que de algún modo lo reorientan hacia algunos rumbos relativamente novedosos, nuevos énfasis que empiezan a plantearse en estos casos. Entonces, bueno, estos son, digamos, podríamos ver esto como los modelos básicos que se han generado de política social desde el siglo XIX,
Y en particular, en el último medio siglo, cuando hablamos de política social, podemos visualizarla, y esto es un poco aterrizando entonces en una forma de responder a qué es lo social de esta política, nosotros nos inclinamos por visualizarla mediante tres modalidades básicas de políticas que integran a la política social y que se han ido verificando, visualizando con más. Por un lado, las modalidades, las políticas sectoriales, entre las cuales destacan educación, seguridad social, salud y nutrición, vivienda, desarrollo urbano y servicios conexos, entre otras. Se puede incluir, por supuesto, deporte, recreación, hay quienes incluyen en un lugar particular a la cultura y a la ciencia y tecnología, eso es elemento discutible, pero hay quienes lo incorporan en la política social, etc. Entonces, digamos, hay en todo caso una primera dimensión donde lo sectorial nos permite decir, bueno, cuando hablo de política social, estoy hablando de estos sectores y estoy hablando de las condiciones, y cuando hablo de las condiciones sociales de vida de la población, estoy hablando de las condiciones educativas, de las condiciones en materia de atención a los riesgos sociales mediante la seguridad social, estoy hablando de las condiciones nutricionales y de salud de la población, estoy considerando las condiciones de vivienda y hábitat de la población, entre otros elementos que se pueden identificar aquí. Luego hay otra modalidad básica de política que podemos decir que son políticas selectivas, que fundamentalmente se orientan hacia grupos de pobreza, grupos vulnerables por distinto tipo de razones, por ejemplo, grupos vulnerables por razones de edad, como los niños, en otro sentido, los adolescentes, la población, las personas mayores. ¿Ok? O sea, por ejemplo, por razones de edad, eso. Pero también grupos discriminados y que por lo tanto son vulnerables por ese tipo de situación, como las poblaciones indígenas o como la población LGBTI, etcétera, ¿no? Entonces, hay unas políticas que son selectivas hacia grupos en razón de su pobreza, su vulnerabilidad, su discriminación, y esas políticas también se incorporan en el concepto de política social. Y luego hay una dimensión intersectorial que es muy importante considerar, porque la política social se combina con frecuencia con otras políticas, con las políticas de infraestructura. Entonces hay dimensiones socio-infraestructurales, pensemos simplemente en las construcciones que se requieren para la prestación de servicios de educación o de salud, pero de todas esas políticas socioambientales, que también son fundamentales, pero de todas ellas, las que tienden a destacar más en la vida cotidiana son las socioeconómicas, que tienen que ver con la dimensión del empleo y del ingreso, en los cuales con frecuencia hay una política activa. Esa dimensión activa de la política de empleo y del ingreso, que no proviene del mercado laboral, de lo que resulta del mercado laboral, sino que proviene de que el Estado, por ejemplo, fije salarios mínimos, que el Estado genere transferencias especiales hacia la población, etcétera, promueva, subsidie al empresariado para que emplee más gente, etcétera. Esas políticas activas de empleo e ingreso son una dimensión socioeconómica que tiende a tener un papel muy relevante en la vida cotidiana de las personas. Entonces, fíjense, esto es un poco el tipo de asunto que me parece que ayuda a delimitar la idea de política social y a poder asirse de
ciertas características básicas para uno poder orientarse en el marco de esta definición tan, tan polémica, si se quiere, por la complicación de qué es lo social de la política social. Bueno, yo por motivo de tiempo les voy a dejar esto para que lo revisen, ¿ok? Y esto creo que vamos a poder verlo luego con Xavier con más calma. Toda esta evolución de la política social responde, lo veíamos un poco con Thais, la influencia de movimientos políticos ha sido muy relevante, la presión del movimiento de trabajadores, la creación y el desarrollo de los movimientos socialistas, de los movimientos de izquierda, han influido mucho en la lucha por determinadas reivindicaciones, y un papel muy central ha sido también el papel de la democracia, que ha permitido que estos intereses en busca de mejora de las condiciones de vida, sobre todo mediante el sufragio y las luchas por el sufragio universal, han permitido que la población pueda buscar vías de representación para hacer valer sus intereses en la gestión del Estado. En definitiva, la política social entonces adquiere una significación propia y destacada al formarse el Estado social y al consolidarse su papel en la creación directa de mejores condiciones de vida para la población. La política social estatal se ha convertido entonces en una de las mediaciones prioritarias entre Estado y sociedad. Habiendo visto un poco lo que es la idea de política social, entonces podemos pasar muy rápidamente a plantearnos qué es entonces el Estado social o cómo podemos definirlo. ¿Cómo vamos? No sé si es demasiado denso, si voy demasiado lento o voy muy apurado. ¿Cómo va la cosa? Chévere, profe, normal. Sí. Ok. Bueno, entonces fíjense, viendo muy rápidamente la idea de Estado social, fíjense, a mí me gusta definirlo así. El Estado social es un subsistema institucional estatal significativo, es decir, un subsistema relevante destinado a proveer bienes y servicios sociales directamente orientados a mejorar las condiciones de vida de la población o de determinados grupos sociales. Leer con más calma. Se darán cuenta que, en otras palabras, lo que se dice aquí es que el Estado social es el subsistema que realiza la política social del Estado. Y punto. O sea, si tengo una definición de política social, bueno, hay una política social que la hace el Estado, hay una parte de la política social que la hacen, que la construyen también otros actores. Pero en todo caso, cuando hablamos del Estado social, estamos hablando de una dimensión significativa que ha adquirido la política social dentro del Estado y de los mecanismos que dentro de ese Estado generan, realizan esa política en particular. Okay, que decíamos, bueno, Bismarck es el primer caso, claro, pero bueno, ajá, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no antes? ¿O por qué? ¿Cuáles son algunos de los rasgos? Fíjense, ahí es un asunto de ponerse de acuerdo sobre los umbrales que permiten decir, bueno, aquí se formó, aquí comenzó un Estado social, y eso nos es útil también para cuando pensemos cuándo se formó un Estado social en América Latina o cuándo se formó un Estado social en Venezuela. Pero un Estado social se forma cuando se superan ciertos umbrales que analíticamente nos pongamos de acuerdo para establecerlo en materias como la dimensión financiera, es decir, cuánto del gasto público, cuánto del gasto del Estado se destina
a lo social, eso es un elemento importante. En materia ideológico-legal, es decir, qué importancia tiene en el discurso estatal la preocupación por los elementos sociales, en el marco legal, constitucional y en las leyes particulares, qué peso tiene lo social en la legislación laboral, la legislación en favor de la infancia, qué peso tiene eso en la actividad del Estado, y en materia organizacional, en cómo va adquiriendo peso desde el punto de vista de las instituciones que integran el Estado. Y hay o que se ha terminado por convertir en uno de los referentes básicos para saber cuándo se está formando un Estado social. No es el único, pero es muy importante, que es cuando hay un Ministerio del Trabajo, cuando hay un Ministerio de Educación y hay un Ministerio de Salud, es muy probable que estemos en el germen, por lo menos, de formación de un Estado social. ¿Okay? Es decir, eso no es, esos ministerios que hoy en día vemos, ustedes ven los ministerios del siglo XIX, eran Ministerio de Guerra y Marina, Ministerio del Interior, Ministerio, a veces había algún Ministerio del Comercio, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no habían esos ministerios típicamente, digamos, asociados con lo social, ¿no? Entonces, un Estado social, se puede decir, se forma cuando se superan ciertos umbrales que analíticamente podemos determinar en estas materias, que evidencian la importancia de la acción social dentro del Estado. Y cabe anticipar que es conveniente no confundir el Estado social y el Estado de bienestar. Ya que tenemos además la posibilidad de hablar de un Estado social, es importante que el Estado de bienestar, que claramente, además se dio de la guerra, el welfare state que plantea Beveridge en medio de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 del siglo pasado, es decir, no tiene mucho sentido vincularlo con procesos previos que obviamente pueden ser importantes como antecedentes, pero que no son equivalentes a cualquier tipo de Estado social. Y en particular, fíjense, esto es, la idea de Estado de bienestar empieza a difundirse y a vincularse con las características que adquiere el Estado social, entre otras dimensiones, en los países más desarrollados del mundo. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, en Venezuela hay un Estado social. En general, podemos decir que en casi toda América Latina hay un Estado social o hay estados sociales, pero creo que podemos, estados de bienestar ni regímenes de bienestar en los países latinoamericanos todavía. Esperemos que pueda haberlo en algún momento, en principio. Y esa es una parte de las discusiones que vale la pena establecer en la diferenciación de Estado social y Estado de bienestar. Fíjense, como comentábamos, para plantear esto abreviadamente, hemos dicho que hay una parte de la acción, parte de la política social que no es generada por el Estado y que hay campos que son compartidos, en donde hay participación de otros actores. Fíjense, para abordar esa participación, esos componentes de la política social que complementan la acción del Estado, es muy útil la idea de los regímenes de gestión de lo socioeconómico, o también le llaman regímenes de gestión de los riesgos sociales,
Y en los países en los que existe bienestar, en los países más desarrollados del mundo, se habla de los regímenes de bienestar. ¿Ok? Pero para nuestros países podemos hablar más de los regímenes de gestión de riesgos sociales o de regímenes de gestión de lo socioeconómico. Y entonces este es un tercer concepto que después del de política social y del de Estado social podemos visualizar muy rápidamente, ¿no? Cuando hablamos de estos regímenes, nos estamos refiriendo a unos arreglos institucionales entre mercado, familia, comunidad o sociedad civil organizada y Estado. Estos cuatro son los componentes de los regímenes de gestión de riesgos sociales. Y esos cuatro componentes buscan atender los campos en los que la política social interviene. ¿Okay? Este modelo de análisis puede ser muy útil además para hacer análisis comparativos con otros periodos históricos, pero sobre eso podremos quizá volver cuando, por ejemplo, Lucía aborde el texto sobre Spin-Andersen en América Latina, que justamente difusor inicial de la idea de los regímenes de gestión es Spin-Andersen, autor danés, licenciado en España, popularizó a partir de ello, estableció unas tipologías de regímenes de gestión de riesgo que vamos a poder. Creo que sacó el profesor. Sí, por lo visto se le cayó la conexión. Ah, ya está volviendo. Profe. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Volvió, profe. Ah, ok, no avance mucho, se escuchó, ¿no es verdad? Profe, yo le sugeriría que si quiere apague su video para que le mejore un poco la conexión. Ah, ok, está bien. Mire, ¿se está viendo? Sí, profe. Sí, profe, ya se ve. Sí. Ok. Chévere. Bueno, y entonces, y fíjense, más o menos lo que les decía, hay un papel muy importante de iniciativas privadas que acompañan a la acción del Estado en terrenos como el de educación o la salud. Es fundamental, por ejemplo, en esta idea de visualizar cómo distintos componentes participan en la gestión de lo social, por supuesto, el aporte fundamental de la familia en materia
en nutrición, en materia de protección y de, por ejemplo, la división de tareas familiares. Y eso, hay una reflexión muy relevante porque las mujeres tradicionalmente han sido vistas como las que se encargan de el cuidado principal de los niños y de los mayores. Y ahí también hay todo un proceso de debate sobre distintos tipos de regímenes de cuidado y de cómo replantearse el abordaje de este tipo de asuntos por parte de los otros componentes de los regímenes de gestión de riesgo. Y sé que, por ejemplo, Anaís se está planteando abordar este tema que ha sido muy poco estudiado, en verdad, en nuestros países, en los países latinoamericanos. Insuficientemente estudiado y en particular en Venezuela. Y en general, digamos, también la distribución de los gastos entre Estado y familia en distintos campos sectoriales. Por ejemplo, se dice la salud es pública en Venezuela, pero cuando ustedes ven el gasto, la distribución del gasto de salud en el país, el Estado venezolano ha sido tradicionalmente uno de los estados de toda América Latina que menos contribución hace al gasto general de la sociedad en salud. Y las personas son las que cubren lo básico del gasto en salud, por vía del gasto en medicina, que en otros países las medicinas son provistas por el Estado o son provistas por medio de financiamiento que el Estado da para una distribución por vías privadas. En definitiva, aquí hay todo un campo que es muy relevante para ver y buscar formas más efectivas o eficientes de acuerdo a la trayectoria de cada país para producir políticas más adecuadas. Bueno, y fíjense, yo tenía aquí una cantidad de láminas que realmente no es factible que aborde en detalle, porque además va a ser extraordinariamente pesada la exposición, que tiene que ver con cómo se puede concebir el estado de bienestar. Y la idea, porfa, revisen el texto, si no, vamos a ver si podemos, en la discusión, ya ustedes habían planteado unas preocupaciones sobre el grado en que el estado de bienestar ha sido debilitado o para quienes tienen una apreciación más radical, ha sido desmantelado. Bueno, hay un asunto que es básico. El Estado fue visto como un modelo de constitución, de hechos que genera a la población. Ahora, obviamente, han habido cambios sociales de distinto tipo que han generado crisis, que han generado redefiniciones del Estado en los países desarrollados. Y eso me parece que es muy importante destacar. Hablar de bienestar cuando no hay una sociedad que cumpla con rasgos básicos que se le puedan atribuir al bienestar en objetos que normalmente se tienen que ver con el desarrollo socioeconómico, ¿okay? Es decir, con bajos niveles de pobreza en términos absolutos, por ejemplo, con altos beneficios sociales generalizados, con niveles de universalidad bastante amplios de los derechos. Todo eso son como rasgos muy relevantes de los estados de bienestar que
caracterizan básicamente a un grupo de sociedades que pueden considerarse como las sociedades más, más desarrolladas. Es importante plantearnos, ¿quién tendría sentido pensar en construir? Por ejemplo, si los estados han llegado a un nivel de deterioro tan colosal, tan grave, que han perdido valía o importancia, pues entonces en América Latina deberíamos preocuparnos por la construcción de sociedades que permitan generar estados de bienestar. Y fuera de eso, fíjense, hay una reflexión tipológica, unos tipos que nuevamente Spin Andersen fue un gran promotor a través de su reflexión sobre los regímenes de bienestar. Decir, bueno, hay unos modelos en donde el Estado tiene un papel muy significativo, en donde hay el mercado deja de tener un papel tan relevante, en donde la familia también deja de tener un papel tan relevante, es lo que él llama el modelo solo. Un papel fundamental lo cumple el pleno empleo, pero incorporando a la población femenina en el empleo e incorporando a la población en mecanismos de contribución impositiva muy altos que se revierten en un conjunto de provechos para el colectivo. ¿Okay? Es decir, ese modelo es un modelo que con frecuencia es considerado como el modelo más atractivo a nivel de las experiencias de los estados de bienestar, pero lamentablemente, y no por casualidad, está concentrado en unos pocos países nórdicos, fuera de los modelos que llama Spin Andersen conservadores o los modelos liberales, que sin embargo, fíjense, una de las cosas que es importante es que hay sociedades que han logrado producir bienestar, unas más, otras menos, pero con distintos tipos de modelos. Es decir, habrá unos que nos gusten más y podemos ver las cifras y los datos para chequear qué ha ocurrido en esos casos, pero hay sociedades que han producido bienestar por distintos tipos de vías. Y eso es un elemento muy importante también para reflexionar sobre lo que ha ocurrido en América Latina. Cuando vemos las sociedades que han avanzado un poco más que otras, todas esas sociedades han avanzado por medio de un mismo arreglo mágico que permita que todos avancemos mejor por un solo cauce. Ahí hay entonces una de las vías o una de las vetas de reflexión más interesante que nos abre este asunto de los estados de bienestar. Y yo les voy a dejar las láminas para que las revisen, se las voy a pasar, por supuesto. Thais también me dijo que déjame ver esto, sí, porque la verdad es que es absolutamente ilusorio que podamos revisar esto. Una de las cosas que sí me parece que es interesante y que tiene mucho que ver con lo que una de las discusiones que planteaban es, bueno, desmantelado el Estado social, que durante la era liberal, por ejemplo, el Estado de bienestar, el gasto público social real por habitante en muchos de los países desarrollados, y de hecho, el gasto en países como el Reino Unido, que gobernado por la Thatcher, y en el caso de Reagan en Estados Unidos, el gasto público social creció significativamente. Y es que el gasto público social crece significativamente, entre otras cosas, porque hay demandas que se producen
para que el gasto social no baje, y además cuando hay, por ejemplo, procesos de desempleo importantes como los que frecuentemente generaron los modelos que promovieron ese tipo de conductores políticos, entonces el seguro de desempleo tenía que acrecentar sus montos. Y frecuentemente el sistema de salud recibía demandas crecientes por las condiciones de vida desmejoradas que tenía la población. En definitiva, todo indica, miren, uno lo busca, y que por lo menos entre 1980 y el 2010, el gasto en prácticamente todos los países que están asociados con regímenes de bienestar ha tendido a subir. Y entre 2010 y 2015 sí hay un proceso de estancamiento, y habría que revisar qué ha ocurrido más recientemente con las nuevas inversiones que se plantearon en razón de la pandemia y de las contribuciones estatales a la situación de paralización de los trabajos en ese marco. Pero en todo caso, hablar facilonamente de un desmantelamiento es muy difícil. Hay condiciones sociales que han cambiado de manera importante en estos países. Por ejemplo, una de las cosas que es importante es que, como felizmente ha crecido el derecho de las mujeres a separarse de sus maridos, cosa que no era tan frecuente antes, hay también un debilitamiento desde el punto de vista de los ingresos que con alguna frecuencia tenían ciertos hogares por la contribución de la pareja al funcionamiento del hogar. Y una de las características que, por ejemplo, se plantean en términos de los nuevos riesgos sociales ha sido justamente que una de las fuentes de empobrecimiento ha sido los hogares monoparentales conducidos por mujeres que tienen que atender a los hijos frecuentemente sin apoyo debido por parte de su expareja, ¿no? Y hay otro factor básico, el envejecimiento poblacional. En la edad de oro del estado de bienestar, que se sitúa en los países desarrollados entre el 45 y el 75, la población fundamentalmente estaba en edad laboral. La población de los países estaba fundamentalmente en edad laboral, y empezó a disfrutar de los retiros en una parte importante de esa población a partir de finales de los años 60 y los años 70. Pero luego hay un proceso de envejecimiento, y el proceso de envejecimiento poblacional va generando una presión creciente sobre el sistema de pensiones. Y entonces se plantean redefiniciones de las edades, por ejemplo, para el cobro de pensiones, que son fundamentales para poder mantener esos sistemas. Entonces pueden considerarse en cierto sentido desmejoras, pero son actualizaciones necesarias para que los sistemas puedan sostenerse a más largo plazo. En todo caso, eso es parte de esa discusión. Y me parece que una de las cosas sobre las que tendremos que reflexionar más es qué papel o qué nivel de interés puede tener y de atractivo puede tener para la construcción de un modelo de desarrollo deseable la idea del estado de bienestar para quienes estamos en los países latinoamericanos, en función de construir un futuro que sea más satisfactorio. Bueno, yo voy a dejar la cosa hasta aquí porque me pasé bárbaramente de tiempo. Me disculparán por eso. Ya les digo, les pasaré las láminas más adelante. Bueno, he vuelto. Bueno, amigos,
Mi querido Xavier, porfa, si quieres hacer unos breves comentarios pa- y después tomamos un muy breve receso para darle la palabra a los amigos. Sí, profe, un par de comentarios adicionales simplemente para cerrar, porque sé que, digamos, la explicación fue bastante clara, a pesar de lo denso digamos, de esta unidad. Es un ejercicio bien interesante poder, digamos, articular todos estos conceptos pasando desde el modelo de desarrollo, regímenes de bienestar, estados de bienestar o estado social, dependiendo de los contextos, y llegar al concepto propio de política social como un elemento subsidiario de todo esto, ¿no? Yo solamente quería hacer dos acotaciones para complementar este planteamiento. Lo primero es sobre la idea del Estado social, digamos, en su conceptualización, tal como está planteado en el desarrollo de este tema. Es importante simplemente aclararlo porque lo vamos a ver luego cuando me toque mi exposición, la distinción entre Estado social de derecho como un Estado, digamos, de jure, o sea, desde una condición o desde una connotación jurídica, más de un deber ser, que más o menos te lo mencionaba, a diferencia del Estado social como, digamos, como un hecho, como ese subsistema que nos planteaba, pero que en el fondo pues son todo ese conjunto de instituciones y de elementos que están allí que hacen factible, son como la institucionalidad que hace factible la implementación de la política social. Eso por un lado, pero me parece importante hacer esa distinción porque entre este juego de palabras, por llamarlo de alguna manera, estado de bienestar, estado social de derecho, estado social, estado de bienestar social, entonces, bueno, empiezan a confundirse mucho los términos y es importante destacar que en este marco conceptual que estamos trabajando, la idea de estado social no hace referencia a algo, digamos, a una construcción jurídica, sino a una expresión concreta de la intervención del Estado y de arreglos que el Estado hace junto con otros actores para, digamos, atender lo que ya hemos definido como la cuestión social, ¿no? Otro elemento simplemente para, digamos, para fortalecer un poco las ideas que ya hemos estado dando, yo creería que, digamos, tomando en consideración los conceptos que el profesor nos ha traído a colación, creo que digamos, como cierre, como corolario de todo lo que hemos estado hablando, que un poco también creería yo que ha sido el esfuerzo de producción intelectual sobre este tema que ha estado desarrollando el profesor Aponte durante los últimos años, lo que nos invita es a reflexionar sobre la existencia de este estado de bienestar como una referencia para América Latina, pero que en la práctica nosotros no podemos hablar de estados de bienestar en nuestra región porque no tenemos, digamos, modelos de desarrollo ni regímenes de bienestar que estén, digamos, que sean compatibles con esta idea, ni podemos plantearlo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, allí vi una pregunta que hacía una compañera en el chat sobre el tema económico. Siempre vuelve, digamos, siempre aparece el tema económico. Es importante destacar que esa idea de que la mejor política social es una buena política económica, eso es algo totalmente absurdo, eso es una falacia, es alguien que se le ocurrió decir eso en un contexto muy particular, pero que realmente no tiene nada que ver con lo que conceptualmente se entiende por política social. Pero lo que sí es cierto es que tiene que haber una relación entre lo económico y lo social, digamos. La acción del Estado tiene una implicación en términos de gasto. De hecho, el profesor nos ha hecho referencia también por sus intereses académicos, donde ha desarrollado varios trabajos sobre el tema, de algo que él mismo llama algo así como el potencial interpretativo del gasto social, porque ha sido un elemento que ha permitido, digamos, generar tipologías y clasificaciones en función de. En todo caso, simplemente para cerrar, la idea entonces de ese nuevo universalismo social, tal como lo plantea el profesor, creo yo que es la idea que, digamos que, en la cual decanta toda esta discusión, porque vemos que en América Latina, aunque no hay un modelo único, una idea única en términos de caminos a recorrer para alcanzar un estado social que logre realmente contribuir a la solución y a la mejora de las condiciones de vida de la población, tal como definíamos la política social, lo que sí vemos es una combinación de elementos y de experiencias y que cada caso latinoamericano nos va mostrando, digamos, combinaciones entre tipos de, digamos, de política, entre una economía de mercado, pero también con un Estado social cada vez más presente, más fuerte. Y de alguna manera creería yo que ese es el gran mensaje que hay detrás de toda esta discusión el día de hoy, como, digamos,
el recorrido por este marco institucional e histórico nos permite ver cómo, de alguna manera, digamos, la América Latina ha tenido que irse forjando un camino propio en el cual muchos de los modelos, por supuesto, distan mucho de lo que han sido las referencias, digamos, teóricas clásicas en cuanto al estado de bienestar y los regímenes de bienestar, ¿no? Un poco lo que yo quería acotar, digamos, como complemento para una excelente exposición que creo yo que bien como lo dice el profesor, el único detalle es que, claro, como es tan densa, digamos, a lo mejor pueden perderse algunos puntos, pero por eso quería hacer referencia a estos elementos como para fortalecerlos digamos, darle un énfasis mayor. Muchas gracias, profe. Buenísimo, Xavier. De hecho, me parece súper apropiado los énfasis que has planteado. Y de hecho, una de las cosas que se me había pasado, y lo destacaste muy bien, es la diferencia entre un Estado social de hecho y el Estado social de derecho. ¿Ok? Y lo que hemos estado hablando es sobre todo del Estado social de hecho. Y creo que es muy importante la acotación que hiciste en eso y también el abordaje que te planteaste con lo del nuevo universalismo y su papel para lo que vamos a reflexionar más adelante en América Latina. Pues, ¿no? Entonces, buenísimo, chévere. Amigos, 3 minuticos para echar una respiradita y nos vemos muy pronto. O sea, ya regreso para que aprovechemos el tiempo y no se nos haga muy tarde, ¿ok? Ya regresamos.